Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Vamos a iniciar luego del cierre con este video, ¿verdad? Que conmemora tantas imágenes de la universidad. Vamos a iniciar con este ciclo de ponencias. Cada expositor tiene 30 minutos de tiempo para compartir. Recibimos al magíster Esteban Camacho Moshein con la ponencia El valor del objeto arquitectónico desde su significado. Esteban es licenciado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Diseño Urbano de la Universidad de Costa Rica, actualmente es asistente técnico de la dirección de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones desde el 2017 hasta la actualidad. Es profesor de la Escuela de Arquitectura desde el 2013 hasta el 2017 y miembro activo de la Comisión Institucional para el Desarrollo del Plan de Ordenamiento. Recibimos al magíster Esteban Camacho. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Esteban Camacho, trabajo para la OEPI y también durante unos años tuve la oportunidad de dar clases en la Escuela de Arquitectura. En este momento formo parte de un equipo multidisciplinario que está en la procura del desarrollo de un plan de ordenamiento territorial para la universidad en todas sus sedes. Debo decir que no he estudiado el tema de patrimonio a profundidad, pero de alguna manera esto lo quiero convertir en una ventaja, al menos en esta exposición, porque de alguna manera este no conocimiento fuerte del tema me permite estar libre de rigurosidad y puedo permitirme ser un poco irreverente y salirme por la tangente cuando me convenga. Por lo tanto, ustedes entenderán que no pretendo tener la verdad en absoluto y por supuesto me declaro subjetivo, mis criterios serán subjetivos por lo tanto, y por supuesto también quiero ser responsable de lo que digo, y para esto voy a utilizar fuentes de gente que es mucho más estudiada en el tema que yo. Hay un ensayo particularmente interesante que los invito a leer, es este de la arquitectura, esquema, significado, problemas de la semántica en la arquitectura. Si quieren al final les puedo pasar el vínculo para que lo lean, pero también me voy a basar en historias anecdóticas contadas por profesores muy queridos y muy valiosos de la Escuela de Arquitectura y también algunas ideas propias. Nuevamente, el título de la presentación es El valor del objeto arquitectónico desde su significado. Y este título significa al menos dos conceptos altamente subjetivos. ¿Qué es valor? ¿Cómo se mide? ¿Es económico, cultural, histórico, sentimental? ¿Proviene de la estética o de la función del objeto? ¿De su capacidad de perdurar en el tiempo? ¿Es estático o cambia con el tiempo, con el pasar del tiempo? Si después de todas estas preguntas en efecto existe algo que se pueda definir como valor en un objeto, este será universal, intrínseco, primario. ¿Quién lo otorga? ¿Surgirá de un acuerdo social o proviene de algún tipo de especulación o manipulación individual o corporativa? Por su parte, ¿qué es significado? Para hablar de significado hay que retroceder un poco. Tenemos que irnos atrás y conversar acerca de semántica. Semántica fundada por Michel Breal, filósofo francés de 1883. Y cito, dice que es el estudio del sentido de la palabra, de las palabras, de las frases y de los enunciados. En el marco de la semántica lingüística, el sentido nace de la vinculación de un significante con un significado.
el sentido abstracto que está unido en la lingüística y tiene una lengua, valga la redundancia. Estoy citando. Como podrán prever, trataré de ilustrar estos dos conceptos abstractos, el significante y el significado, a partir de ejemplos concretos, lo más posible, y vamos a ver cómo nos va. Entonces la semántica nos introduce nuevamente a dos conceptos, para efectos de esta charla irreductibles, el significante y el significado. Aunque la semántica proviene de la lingüística, es al fin y al cabo el estudio del sentido de las palabras. Mesa, gato, frío, todos son significantes y evocan un significado. Ahora bien, la semántica también trata del significado detrás de los símbolos e imágenes icónicas. La señal de alto, un logo de una compañía que ha sido ya incorporado en la cultura. Y la semántica en la arquitectura. Es claro que el edificio debería de asumirse como el significante. Sin embargo, filósofos también han concluido que el espacio arquitectónico, que la obra arquitectónica no representa nada, sino a sí misma. Bajo esta premisa sería inútil aplicar la semántica a la arquitectura. Pero antes, devolvámonos a los íconos. Y les pregunto, ¿qué creen que signifique esta imagen? ¿Alguien que se atreva? Yo frenaría, pero Pues sí, es un alto en otro idioma. ¿Y qué piensan que significa? Bueno, pues sí. Y aquí no dice nada. Ahora la pregunta es, ¿de dónde proviene la asunción de este significado en esta imagen? ¿Es realmente tan universal y tan icónico como para ser entendido por igual sin considerar el marco de referencia, el contexto cultural de la persona? ¿O es que yo los he inducido a construir este significado a partir de las imágenes previas? En todo caso, paremos. Parece que si los íconos pueden tener significado, ¿por qué no ha de ser igual para los objetos arquitectónicos y por añadidura para los espacios urbanos o el paisaje? La casa cósmica talamanqueña y sus simbolismos. En este libro los autores explican cómo las casas tradicionales Bribri y Cabecar están estrechamente relacionadas con su cosmogonía, con la construcción y el entendimiento del universo en estas culturas. La casa es arquitectura rebosante de significado. Ahora, yo diría que ahí está posiblemente su valor en la trascendencia de este significado. Curiosamente, estas construcciones por lo general están hechas con materiales que por su naturaleza son bastante efímeros. Pero este significado requiere algún marco de referencia particular para ser entendido. ¿Será que tenemos que ser de estas culturas para plenamente tener un entendimiento? Tal vez para la cultura occidental. Cito que los mitos americanos de las poblaciones originales forman grupos relacionados. Inclusive hay tipologías, casas con forma cónica que se repiten en otras culturas lejanas a Mesoamérica. Y para complicar más el asunto, en este esfuerzo por entender el significado, debemos también incorporar a nuestro marco de referencia la interpretación y la construcción
del conocimiento que hacen los antropólogos y arqueólogos y otras disciplinas, no solo los creadores. Entonces ya hay de por sí una interpretación previa a lo que yo pueda construir como mi propia interpretación. Las pirámides de Giza, significado, quizás poder político, religioso, económico. Más que eso, tal vez supone una dominación sobre lo natural, el paisaje, la materia, inclusive el tiempo. Un esfuerzo por perdurar más allá de la escala temporal de los seres humanos. Aún así, todas son asunciones, así, ya que no sabemos a ciencia cierta su significado pleno. ¿Por qué? Porque no tenemos el marco de referencia original. No existe más. Su significado lo construimos en alguna medida desde nuestro marco de referencia. Es más, ni siquiera yo en lo personal puedo asegurar que mi propia construcción del significado de esta imagen sea invariable, ya que no las he visto con mis propios ojos. Por lo tanto, lo que conozco es a partir de imágenes e ideas de terceros. Einstein tenía razón, todo es relativo, y el marco de referencia siempre debe ser tomado en consideración. El Seagrams, en la ciudad de Nueva York, la epítome del modernismo para muchos, el nuevo renacimiento y máximo representante de sus valores. ¿Valores universales? Me pregunto. Tal vez sí, al menos para la cultura occidental, nuevamente. No lo sé. Su forma se deriva de la proporción áurea, que se remonta muchísimo más atrás. Representa un punto de inflexión en la arquitectura. Este edificio es el fundador del estilo internacional, al menos para los fans de Mies van der Rohe. Sin lugar a dudas, un hito histórico, un objeto que pertenece o debería pertenecer al patrimonio de la humanidad. Solo hay un detalle. Representa las máximas aspiraciones de esa sociedad, en ese marco de referencia. Tal vez no. Es un edificio de oficinas que fue hecho para una corporación multimillonaria y por lo tanto no representa a la gran mayoría. El monolito, un objeto que pretendía representar perfección y síntesis humanamente imposible. Un objeto absoluto, solo factible desde el máximo entendimiento del universo. Pues este objeto usa las mismas proporciones que el Seagrams. Me parece interesante. Y en la narrativa representa el último enigma del significante y el significado para devolvernos a los conceptos introducidos. En 2001, Odisea del Espacio, por si acaso alguien no la ha visto la película, es el objeto de más libre interpretación. Es pivote en su narrativa. En la película marca los puntos de inflexión de la evolución humana. Creo que aparece 3 veces, cuando están estos seres semihumanos y por primera vez descubren la herramienta, cuando el ser humano conquista la luna y finalmente cuando el ser humano llega a Júpiter y trasciende su propia existencia. Un objeto, diría yo, tangible. Diría más bien que no hay nada más tangible en toda la trama de la película, pero sin embargo su significado es absolutamente indefinible. Aún así, su valor como elemento narrativo está fuera de discusión. Bueno, este también es un monolito. Y diría yo que también es un pivote en la humanidad. Esta vez es un monolito, sin embargo, producido en masa. ¿Tiene menos valor cultural como producto humano por eso? Dejo la pregunta. Una bicicleta. El significante. El significado, algunos, movimiento, velocidad, equilibrio, energía cinética. El significante, una banca. El significado, quietud,
pausa, reposo, energía potencial. Pero ahora, ¿qué hacemos con esto? Ahora, ¿qué pasa? Este nuevo significante construye un significado mucho mayor, o por el contrario, destruye todo significado. Para mí es al menos una perturbación tanto al significante como al significado, diría. Pero para Duchamp, este objeto inicialmente carecía de significado. Dice Marcel Duchamp: cuando coloqué una rueda de bicicleta sobre un banco, no tenía la idea de un ready-made o algo más. Fue solo una distracción. En 1913 tuve la feliz idea de fijar una rueda de bicicleta sobre un taburete de cocina y de mirar cómo giraba. Era divertido para él y para sus amigos que lo visitaban. Pero por el contrario, la gente común, los académicos, intelectuales, otros artistas, críticos de arte, parecían encontrar una fuente interminable de significado en esta obra. Tal vez por eso Duchamp proclamó que la obra es incompleta sin el espectador. Finalmente, Duchamp tuvo su, diría yo, revancha, al menos su irreverencia tuvo su revancha. Esta obra artística tan emblemática no es ni cerca la original. Creo que esta es la tercera versión. Está expuesta en el MoMA y es un objeto de adoración prácticamente. Pero entonces diría yo que el significante no es el de valor, es el significado en este caso. Porque sería muy fácil y muy barato hacer nuestra propia rueda de bicicleta y tenerla exhibida en nuestra sala. Literalmente la podemos hacer de desechos, nos podría salir gratis. Me atrevería a decir que este valor no se reduciría, a diferencia del iPhone, aunque existiesen 1 millón de copias. El primer procesador de alimentos de la historia es, me parece, del 46. Fue hecho por una fábrica alemana. Y a pesar de su antigüedad, por cierto todavía funciona, esta foto la saqué de YouTube y el aparato todavía trabaja. Hoy no parece ser un objeto con un valor particularmente especial. Y cuando hice la pequeña investigación para montar esta charla, logré entender por primera vez algo que él nos decía en su momento, hace un par de décadas, cuando recibíamos clases con él. Don Edgar Brenes, cofundador de la Escuela de Arquitectura y queridísimo y muy apreciado por mí y admirado además, nos decía que en este edificio hubo una enorme influencia de los procesadores de alimentos. Yo no lo creí, yo pensé que había sido al contrario, pensé que a partir del edificio los procesadores de alimentos habían agarrado inspiración. Pero este edificio es de aproximadamente 10 años después del primer procesador de alimentos. Entonces este edificio nuevamente es un hito en la historia de la arquitectura. Y en este caso su forma tan diferente, considerando el marco de referencia nuevamente, le otorga un valor indiscutible. Es un contrapunto en el paisaje de Manhattan. Es una anomalía, inclusive hoy. Imagínense en el 56. Entonces aquí la forma parece que sí tiene un valor intrínseco. Pero si cabe alguna duda de que existe una cierta relación tensa entre esta obra y los procesadores de alimentos, les enseño que es me parece que es de Braun, otro equipo diseñador alemán, que justamente sacó este modelo un año después de la inauguración del Guggenheim. Bueno, y para terminar de ofender a casi todos los pilares de la arquitectura moderna,
Está la Villa Savoy, patrimonio arquitectónico sin duda. Su valor y significado se fundan en gran manera en las grandes aspiraciones del modernismo nuevamente. Hay 5 principios detrás de esta obra, no los voy a decir. Pero vean esta interpretación del año pasado. Esto por supuesto es una ficción y fue creada por un fotógrafo artista gráfico, pero su significado, diría yo, cambia. Es el mismo significante, o bueno, no, tal vez no. En todo caso, sí es palpable que el significado cambia. Y mi pregunta es si será más relevante este nuevo significado actualmente en nuestro marco de referencia actual. Aquí hay otro ejemplo de otro artista. ¿Será el mismo significado? En todo caso, no es una reconstrucción del significante, o al menos una reinterpretación. Y en lo local, la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, ¿dónde reside su verdadero valor? ¿En el significante o en el significado? Aún más, esto posiblemente sea muy personal, pero yo podría decir qué significa para mí. Es un espacio donde descubrí a Cortázar por primera vez en la vida, cuando entré a la universidad. Es un lugar que me permitió hacer maquetas de vez en cuando. Pero mi pregunta es, ¿qué significa para las nuevas generaciones de estudiantes? Y he escuchado otros conceptos, tal vez limitación, lo arcaico, y tal vez el valor está en el objeto, además de en el significado, está en el significante, porque remonta a nuevamente los valores del modernismo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque esta biblioteca es posterior, casi 20 años casi 50 años a esta obra, o más de 50 años a esta obra, que es la Escuela Bauhaus, y es un proyecto hecho por Walter Gropius, uno de los, diría yo, grandes pilares del modernismo. Entonces, cuando se ideaba la Biblioteca Carlos Monge, sucedía más bien esto. Sucedía que uno de los coautores de el Seagrams, además de Mies van der Rohe, Philip Johnson, hacía una reacción muy severa al movimiento modernista con esta propuesta de edificio, el AT&T, uno de los primeros bastiones del posmodernismo. Pero regresando a la Biblioteca Carlos Monge, hago este ensayo. La simple alteración de la imagen genera una disrupción en el significado construido del objeto. ¿Será que el valor del objeto es reducido? Es la arquitectura la que tiene valor. Pero ¿cuál arquitectura? Además, qué complicado. ¿Esta versión o la original, la que veíamos en las fotos anteriores? ¿O cuando tenía 4 niveles? ¿Cuál es el edificio que tiene el valor arquitectónico? Un espacio no construido. Y sí, indudablemente tiene valor. Mucha gente estuvo dispuesta a demostrar su valor cuando sintió que se amenazaba su existencia. Había muchas dinámicas deportivas, prácticamente 4 al día. Ahora volvió a su estado más natural, donde prácticamente no es usada. Es más, es tan valiosa, diría yo, que no es usada. Nadie se atreve a usarla. Es un espacio casi sacro. Ponemos barandas en sus altares para que nadie los pueda usar. Casi no se ve, pero
Estos son barreras de metal. Pero podríamos hacer nuestro propio manifiesto a la Duchamp. ¿Recuerdan la rueda de la bicicleta? Cambiemos en lo mínimo el significante. Imaginémonos la cancha sin marcos, solo por un momento. Sin marcos de fútbol. ¿Cuál sería el nuevo significado de este espacio? Imagínense la explanada de Zacate. ¿Qué significado tendría este espacio ahora dentro del campus? Mejor aún, conservemos los marcos de fútbol y hagamos esto. Sembremos un árbol en el medio. Es como poner una rueda de bicicleta en un banco. La comisión de la que formo parte tiene, diría yo, la dificilísima responsabilidad de reconocer en esta cacofonía que significan los diversos puntos de vista de la comunidad universitaria, los significantes y los significados que de manera tangible e intangible definen lo mejor de nuestra querida universidad. Muchas gracias.